Qué dolor, qué tragedia. Para hablar de esta terrible situación de los presos políticos en Venezuela, saludo a esta hora a César Pérez Vivas. Él es dirigente político de la oposición y exgobernador del estado Táchira. Señor Pérez, gracias por estar con nosotros y por atendernos en esta mañana, en esta tarde de hoy. Buenas tardes, Hugo. Un placer estar contigo en esta hora de dolor que a todos los venezolanos nos ha conmovido profundamente este testimonio del joven Álvarez, hijo de Jesús Rafael Álvarez, el último muerto de esta agonía en la que vive Venezuela, producto de la escalada de terrorismo de Estado que adelanta Nicolás Maduro contra la sociedad democrática venezolana. Realmente es desgarrador, es triste que un hombre joven de apenas 44 años muera en la cárcel por falta de atención médica, por el hostigamiento, por los tratos crueles a que son sometidos nuestros presos en las cárceles venezolanas. Y bueno, en menos de un mes ya llevamos dos Jesús. Jesús Rafael Álvarez ayer y Jesús Martínez en noviembre, que murió en Barcelona, estado de Anzoátegui, también por falta de atención médica. Porque lamentablemente este gobierno de Maduro no tiene capacidad ni para atender el volumen de presos que han llevado a los campos de concentración de Tocuyito, de Tocorón y a las diversas cárceles que tienen en los 23 estados de la República, con el objetivo de sembrar el terror, el miedo en la sociedad, para que los venezolanos pasemos la página del fraude cometido por ellos el pasado 28 de julio contra la soberanía popular. De modo que no solamente se trata del drama de la muerte de Jesús Rafael Álvarez, sino, como lo ha dicho su hijo, es también su esposa. Ambos fueron detenidos en el Callao, al sur de Venezuela, en el estado Bolívar, porque estaban en la calle, en la protesta ciudadana contra el fraude. Y eso ya es un alto crimen que merece la muerte porque no se le permite ni siquiera asistencia médica. Esa es la forma como Nicolás Maduro y toda su camarilla están tratando a los presos políticos en Venezuela. Don César, ¿se sabe algo más de la muerte de Jesús Rafael Álvarez? ¿Hay alguna otra información que haya trascendido en las últimas horas? Se hablaba incluso que estaba demacrado, con barba, que tenía una hinchazón en el pómulo. ¿Se sabe algo más de lo que ha pasado en relación a este crimen? A esta hora son esas las noticias que tenemos. El fiscal general de la República no da la cara, no dice nada. El ministro del Interior y Justicia, que es el terror, el hombre de la represión, no dice nada. Por supuesto, Maduro guarda silencio y lamentablemente la familia tiene que llorar sus muertos porque estos personajes aferrados como están al poder no dan la cara y lo que siguen es escalando la represión. Esta semana hemos tenido presos de ese estado, del estado Bolívar, 3 dirigentes del estado Bolívar, 1 del estado Zulia preso. Entonces, la dictadura cree que de esa manera va a poder borrar el fraude y sigue entonces incrementando el maltrato a la ciudadanía y a los presos. Fíjense que los que están en el helicoide, los que tienen a los dirigentes más relevantes, los tienen aislados. Freddy Alviares, Biagio Piglieni, Américo de Gracia, Freddy Superlano, Henry Alviares, todos ellos están aislados, tienen ya 2 meses que no pueden ni siquiera tomar el sol. Se parece mucho a lo que hacía el dictador de Siria con sus presos, que los enterraban en las mazmorras y más nunca volvían a ver el sol. En esa misma práctica está Nicolás Maduro en estos días contra los dirigentes democráticos que han exigido cumplir el mandato ciudadano de respetar el voto y por lo tanto entregar el poder como ordena la Constitución venezolana. Don César, veíamos en el relato de Jesús, el joven que estaba contando sobre la tragedia de la muerte de su padre, pero es que esta es una familia destruida porque doña Ani Suárez de Álvarez también está detenida y ya verá usted la forma en que tiene que enterarse de esta situación y cómo tiene que llevar su dolor aún detenida. ¿Se sabe algo del caso de ella, su estado de salud? Ella obviamente está derrumbada moralmente. Su caso es un caso más de los 2000 que han montado para justificar la represión, para justificar la presencia de los colectivos matando venezolanos en las calles el 28 y el 29. Todo esto forma parte de una narrativa que diseñó la Cúpula Roja y que
todos los días repite Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez y los periodistas pagados que tiene el gobierno para vender esta versión según la cual la lucha democrática era una lucha subversiva y no la verdad. Y la verdad es que Nicolás Maduro se robó las elecciones del 28 de julio y tiene a los colectivos armados en la calle sembrando el terror para quedarse en el ejercicio del gobierno. Entonces, señora como esta, que es un pueblo en el Callao, en el estado Bolívar, ¿quién puede tumbar un gobierno desde el Callao, a más de 1000 kilómetros al sur de Caracas? Es realmente absurdo tener a esta señora presa, tener a su esposo preso y dejar una familia en la orfandad, porque si bien este joven es un adolescente, Jesús, el que acaba de hablar, un joven, muy joven, que está, yo digo que más bien lo admiro por su entereza, tener que resistir que en su cara, en vez de ver a su padre cuando estaba haciendo espera a las afueras del campo de concentración de Tocuyito, antes que ver a su padre, lo que le mostraron fue su cadáver. Eso realmente es despeluznante, dramático. Y luego llamar a su mamá, que está en una cárcel al sur de Venezuela, para comunicarle el fallecimiento de su padre. Eso solo puede concebirse en las mentes de unos personajes que están enfermos por el poder, como Diosdado Cabello, como Tarek William Saab, como Nicolás Maduro, que son los responsables de esta escalada terrorista que está afectando al pueblo venezolano. Don César, entre más se acerca el 10 de enero, esa fecha que está programada para que Nicolás Maduro asuma nuevamente de forma fraudulenta el poder, pues entre más se acerca esa fecha, también más crecen los hechos de represión y de persecución a la oposición. ¿Cuál es la situación del país en este caso cuando nos falta menos de un mes para esa fecha esperada? De profunda indignación, pero también de gran esperanza. Indignación por el hurto, por el golpe del Estado contra la soberanía popular, indignación por la escalada represiva sin precedentes que estamos viendo en estos tiempos. Nosotros los venezolanos nunca habíamos tenido en más de 60 años de historia una escalada represiva de esta naturaleza, ni siquiera en la última dictadura del siglo XX. Llegó a haber 2000 presos políticos, 5000 personas perseguidas, escondidas, porque están detrás de ellos los organismos de represión, los organismos policiales y los organismos parapoliciales, es decir, los colectivos. Aquí en Caracas hay gente que está escondida en los barrios porque los grupos colectivos los andan buscando para darlos de baja. Y hay casos que conocemos muy directamente de cómo estos grupos armados, al margen de la ley, operan con total y absoluta complacencia e impunidad, porque son precisamente los que tiene Nicolás Maduro para atacar a los dirigentes de la oposición democrática en las comunidades populares. Bueno, esto es sin lugar a dudas un caso que tiene dolor, resignación, impotencia. Bueno, quiero agradecerle a esta hora a don César Pérez Vivas, dirigente político de la oposición y exgobernador del estado Táchira, por haber estado con nosotros y contarnos sobre esta situación tan lamentable y tan dolorosa en Venezuela. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, Hugo. Continuamos en la lucha y nosotros vamos a hacer valer la verdad y la democracia volverá a Venezuela. Bueno, que así sea para todo el pueblo venezolano.